Es importante, amados hermanos, que nos demos cuenta la necesidad de poder prepararnos para los eventos que enfrentaremos de manera inevitable. Uno de ellos puede ser en nuestro tiempo, si así Dios lo ha considerado, mientras estemos vivos, poder experimentar el rapto de la iglesia. Bueno, caso contrario, si toca primero partir y dejar esta tierra, pues dejar este cuerpo, sabemos de que un día también vamos a enfrentar el tribunal de Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos de estar preparándonos para ese examen, como lo decíamos la vez anterior. Y bueno, para el que en cambio muere sin Cristo, ese en cambio debe estar preparado para el gran juicio del trono blanco, el juicio del trono blanco. En ese sentido, con ese contexto, es importante que vayamos ubicándonos en esta clave, que hay que desarrollar firmeza con un apropiado temor al juicio. Nos dice esta anécdota. Unas jóvenes cristianas platicaban y murmuraban a las espaldas sobre una mujer cristiana humilde. O sea, estaríamos hablando, en teoría, de 3 mujeres cristianas. 2 se encargaban de hablar a las espaldas de una tercera cristiana, pero esta tercera cristiana era humilde, sencilla, afable, entre otras características. Debido a que las hermanas eran buenas amigas, generalmente hablaban por teléfono con aquella mujer cristiana humilde. Las 2 que murmuraban eran muy unidas, y frecuentemente hablaban con esta tercera mujer cristiana por teléfono. Cada vez que esta hermana humilde colgaba el teléfono, suspiraban y decían las otras 2, oh Dios, perdónanos por lo que estamos haciendo. En otras palabras, sentían remordimiento. Estaban conscientes que lo que hacían a las espaldas de esta hermana sencilla, humilde, era malo. Por eso, reconociendo eso, pedían perdón a Dios. El asunto es que solo su corazón era remordido. ¿Qué significa esto? Que daban vuelta 360 grados. En otras palabras, terminaban donde comenzaban o comenzaban donde terminaban. Al final no había diferencia. Daban vuelta de manera cíclica. Hoy hago esto, me arrepiento en la noche, mañana vuelvo a hacer esto y me vuelvo a repetir en la noche. Y era algo cíclico, como algo vicioso. Aunque resulta extraño, estas hermanas continuaban haciendo pedazo la vida de esta hermana y de otras más en la iglesia. Algunas personas sienten que Dios no las va a castigar. Por eso continúan haciendo lo que vienen haciendo, sin temor a Dios. Y eso significa realmente caminar la vida cristiana, si es que lo podemos definir así, para este tipo de personas que no siente amor por el prójimo, que no siente temor por Dios, que no ama a Dios, que no ama a su prójimo. Y en ese sentido, este tipo de personas en realidad no ha nacido de nuevo, porque alguien que ha nacido de nuevo, pues no actúa de esta manera. Alguien que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús es una nueva criatura, por lo tanto, actúa de una manera distinta, actúa en misericordia, con benevolencia, con pasión, con amor, obviamente dándose a los demás, como bien dice la palabra del Señor. Y en ese sentido, vemos que esto de acá, aunque es una anécdota, puede ser muy cercano a la realidad de muchos de nosotros. Muchas personas a nuestro alrededor pueden estar simplemente remordiéndose y pensando de que no va a haber mañana más tarde un castigo para ese tipo de actividad fuera de la voluntad de Dios. Muchas personas viven la vida cristiana sin tener pleno conocimiento y temor al juicio. O en este caso, pues, al momento que vamos a enfrentar. Porque el hecho que sea cristiano y me vaya a enfrentar un día a este evento, que puede ser, y que más que seguro, y es nuestra fe en Cristo Jesús, ese tribunal de Cristo donde vamos a dar cuenta a Él de todo lo que hemos hecho bien o lo que hemos hecho no tan bien en esta vida,
pues déjame decirte que traerá recompensa para el que obviamente ha hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y no estamos hablando de perder la salvación, pero sí estamos hablando, amados hermanos, de sentirse bendecido por la aprobación de Jesucristo, de todo lo que hemos hecho. Ahora imagínense que en ese momento salen a la luz todas estas cosas, tal vez murmuraciones, chismes, cuentos o otros tipos de cosas que hemos venido haciendo a lo largo, técnicamente hablando y teóricamente, en la vida cristiana. Así que hay que prestar mucha atención a esto. Cuando Dios te muestra un aspecto de su carácter, tú verás amor, perdón y misericordia del más alto nivel. Dios olvidará y perdonará tus pecados. Pero llegará un tiempo en el que Dios te mostrará el otro aspecto de su naturaleza, el cual es juicio, justicia, imparcialidad, equidad y, por qué no decirlo también, jurisprudencia. Estos son los dos aspectos de la naturaleza de Dios. No podemos quedarnos solo con un lado o una parte de lo que realmente es Dios, porque en muchos lugares se enseña eso. Solamente se habla del amor de Dios, solamente se habla del perdón de Dios, solamente se habla de la misericordia de Dios, pero jamás se habla de el castigo que Dios le da al pecado, jamás se confronta la luz de la palabra con el pecado y la gente vive realmente una fantasía de relación con el Señor. Casualmente en estos días vi que los varones compartían un artículo respecto a una persona que cuyo oficio, práctica o carrera, como bien la llama, realmente Dios lo aborrece, pero en su manera de haber sido adoctrinada en la iglesia que ella asista porque se identifica como cristiana, justifica su trabajo, justifica el hecho de ganarse la vida porque Dios a ella la comprende y la acepta como es. Entonces, muchas veces, amados hermanos, no nos damos cuenta de que vamos a ser víctimas de malos maestros, de falsos maestros que no nos presentan realmente al Señor como debe de ser. Por eso es importante que conozcamos la naturaleza integral de nuestro Señor y Salvador, la naturaleza integral de nuestro Padre espiritual, de nuestro Redentor y Salvador y del Espíritu Santo, del Dios Trino. Estos son los aspectos que debemos de tener muy en claro. Ahora, es importante también tener presente algo. ¿En qué tiempo nos encontramos en estos momentos? ¿Usted ha escuchado la palabra dispensación? Porque en estos momentos nos encontramos en la dispensación de la gracia, un periodo de tiempo en el cual Dios va a actuar de principio a fin con eventos que Él tiene planificado en su plan perfecto para ese momento en razón a lo que le corresponde a la humanidad atravesar. Y por qué no decirlo también a su pueblo, a la iglesia y al mismo Israel. Por ello es importante que tengamos presente en dónde nos encontramos en este momento. El hecho de estar en la dispensación de la gracia no significa que tengamos licencia para vivir pecando, haciendo lo que bien nos parezca, porque el Señor de gracia nos ama, de gracia nos perdona, de gracia nos abraza. Para hacer un paréntesis y que por temas de cultura general, como cristiano, podamos tener este aspecto relevante para nuestra vida sobre las dispensaciones que Dios manifiesta a través de su palabra. Son 7 dispensaciones. Si usted ya lo sabía, bueno, hoy lo recuerda, y si no lo sabía, hoy lo aprende. Y de manera muy breve, porque voy a hacer solo un paréntesis, para que podamos comprender, amados hermanos, que cada dispensación tuvo un inicio y tuvo un fin, y en cada una de ellas Dios actuó integralmente. Dios se dio en amor, Dios se dio en perdón, Dios actuó con misericordia, Él actuó enseñando todo ese carácter, pero también enseñó justicia, imparcialidad y también juicio. Por ejemplo, dentro de estas 7 dispensaciones, estamos ubicadas en la sexta. En nuestros actuales momentos estamos en la sexta dispensación. Voy a decir de manera retrospectiva las otras 5 y después diré de manera prospectiva la que falta.
Por ello, la primera dispensación se llama la dispensación de la inocencia. Acuérdese, el jardín del Edén. Acuérdese allá quiénes estaban, Adán y Eva. La segunda dispensación es llamada la dispensación de la conciencia. Y acuérdese que si hablamos de la inocencia, Dios interrelacionaba en primera instancia con Adán y Eva. Y Dios estableció límites. Él estableció su amor, su misericordia, su benevolencia, pero también estableció límites. ¿Y qué pasó cuando Adán y Eva cruzaron los límites? Vino de manera inmediata el juicio de Dios y ellos fueron expulsados. Terminó la primera dispensación de la inocencia. No sabemos cuánto tiempo estuvo aproximadamente existiendo esta dispensación. La segunda es la dispensación llamada la dispensación de la conciencia. Y aproximadamente, según los entendidos, los teólogos e incluso historiadores, hablan de que tuvo una duración de 1656 años, desde el tiempo en que Adán fue expulsado, cuando se terminó la parte de la inocencia, ¿sí? Fue expulsado Adán, fue expulsada Eva del jardín del Edén, hasta el diluvio. Ahí se dio la dispensación llamada de la conciencia. Una tercera dispensación es la dispensación del gobierno humano, la cual se inició en Génesis 8. Ahí usted puede encontrar qué pasó en ese periodo de tiempo llamado la dispensación del gobierno. Tenemos también cuando Dios nos habla en este capítulo de haber destruido la vida sobre la tierra con el diluvio universal. Esa dispensación del gobierno humano, Dios la corta con un juicio que trajo en esa época y que Dios a través de Noé comenzó a que este instrumento, este hombre de Dios, hable acerca del arrepentimiento. Y aproximadamente 120 años que duró la construcción del arca, Noé hablaba arrepentidos de sus pecados. Es lo que Dios hablaba en esa época, en ese tiempo de dispensación. Y terminó obviamente con el diluvio. Se acabó. La cuarta dispensación es la llamada la dispensación de la promesa. Aquí aparece el patriarca, el padre de la fe, Abraham, y empieza desde Abraham, continuando a través de las vidas de los patriarcas y terminando con el éxodo del pueblo, ¿sí? Y aquí vemos que hay un juicio también que se va a dar. Aproximadamente esta dispensación duró 430 años hasta que el Señor saca al pueblo judío de Egipto. El Señor trajo juicio para Egipto. El Señor tomó al faraón y a todo su ejército y lo mató cuando perseguía a su pueblo. Ahí vemos una cuarta dispensación. Una quinta dispensación llamada la dispensación de la ley. Duró casi 1500 años desde el Éxodo hasta que fue suspendido después en este caso, después de la muerte de Jesucristo. Vemos entonces estos rangos de tiempo. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que Dios tiene un fin para cada una de estas dispensaciones. Con la muerte del Señor Jesucristo se termina la dispensación de la ley. El Señor vino a cumplir la ley. Se terminó ese periodo de la ley. Y entra la sexta dispensación en la que tú y yo nos encontramos en este momento, viviendo ahora, y es la dispensación de la gracia. Comenzó con el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, de acuerdo a lo que dice Lucas 22:20. Ahora, la pregunta es, así como las otras 5 tuvieron un inicio y tuvieron un fin, ¿cuándo terminará esta sexta dispensación? Y hay muchas teorías, muchas posturas, conjeturas, e incluso nunca antes se había hablado tanto como en estos últimos años respecto al rapto de la iglesia y a la venida de Cristo. ¿Cuándo cree que va a terminar la dispensación de la gracia? Es precisamente, amados hermanos, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. En ese sentido, estamos tal vez, no sé, a meses que la iglesia sea arrebatada, a años que la iglesia sea arrebatada. Ayer, bueno, se me erizó el cuerpo, no sé por qué, pero vi un video en donde un hombre de manera osada, bueno, ya he escuchado algunas versiones, ¿no? Un hombre de manera osada decía que el 12
de abril del año 2025 es el rapto de la iglesia. Decía un día antes de las elecciones, o sea que nos vamos a ahorrar ir a votar. Pensé yo por un momento, ¿no? Y eso solamente lo cuento a manera de chiste. Pero lo que no cuento a manera de chiste es lo que decía este hombre. 12 de abril del año 2025. Y decía que estaba escrito en la Biblia y que Dios le había revelado a él. Usted veía la cantidad de seguidores que tenía ese hombre. Y yo le aseguro que la cantidad de seguidores que tiene ese hombre no es gente que no es cristiana, es gente cristiana, buscando, buscando ese día, esa hora. El Señor te dice, prepárate, prepárate. No sabemos si primero será raptado de un arpazo, llevando el Señor a su iglesia, o tal vez el Señor te lleve primero, como bien hoy día lo compartía un hermano, respecto a el tema de querer escuchar a Dios o el tema de querer ver a Dios. Si usted quiere escuchar a Dios, pues ore, busque un lugar tranquilo y ore y lea la Biblia. Y si usted quiere ver al Señor, lea o mándele un texto cuando va manejando. Usted sabe lo que significa eso, partir de esta tierra. Por lo tanto, amados hermanos, cualquier evento de estos puede ocurrir en un momento dado. No sabemos cuándo culminará la sexta dispensación, pero las señales están ahí. Las sazones de los tiempos están ahí. Las sazones de los tiempos están ahí. Si Pablo en su momento veía a Jesús ya muy pronto venir nuevamente, ahora imagínense usted después de 2000 años. Estamos prácticamente a que en cualquier rato, según algunas posturas, vamos a terminar el sexto día milenial y que en el séptimo Dios descansaba y que bueno, los 1000 años que corresponden a la séptima dispensación que se llama el reino milenial de Cristo, que va a durar 1000 años mientras Cristo mismo gobierna sobre la tierra, es el séptimo día de acuerdo a lo que dice Génesis en el tiempo de la creación. ¿Será acaso eso? ¿Será que el final será en el 2028? ¿Será que el final será en el 2032? Como hay tantas posturas, ¿será que el 2025 es el año del rapto? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, amados hermanos, es que tú y yo debemos desarrollar firmeza con un apropiado temor al juicio. Porque un día vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho, bueno o malo, mientras hemos estado en este cuerpo. Las dispensaciones tenían principio y fin. Dios está mostrándonos misericordia y amor cada día que Él nos otorga la vida. Debemos de pensar en todos los pecados que hemos cometido. Pero aún así, vamos a recibir perdón. Cuando Jesús vino a nuestra vida, Él nos perdonó por los pecados pasado, presente y futuro. Pero jamás significó licencia para libertinaje. Jamás. Una cosa es practicar el pecado, otra cosa es caer en pecado. Hay una gran diferencia. Y usted y yo podemos, tal vez, con todo el tráfico que el día de hoy se desarrolló en Guayaquil entero, producto de la tempestad en la mañana, tempestad en la tarde, producto obviamente del flujo vehicular. Muchos cristianos hoy tienen que haber pecado camino a su casa y yo se lo aseguro. Muchos cristianos. Y tal vez yo fui uno de ellos. ¿Y por qué no reconocerlo? Porque casi me chocan, casi me rozan, moto por aquí, tráfico por allá, lluvia por acá, era completo. En ese sentido, hoy más que nunca debemos de aprovechar la oportunidad que Dios nos da en este tiempo de la gracia. En Cristo Jesús tenemos entrada al trono de gracia para confesar nuestros pecados, para poder ahí decirle al Señor cómo nos sentimos, decirle al Señor que necesitamos de Él, poder encontrar oportuno socorro, encontrar misericordia, y es lo que debemos de hacer. Vivir una vida digna como Dios la manda, amados hermanos. En cierto momento el Espíritu Santo del Señor ya no pugnará por el hombre. Dios tiene que juzgar. De otro modo habrá un caos en el reino. Proverbios 29:4, la primera parte dice, el rey con el juicio afirma la tierra. Llegará un momento, amados hermanos, en donde Dios pondrá punto final a la humanidad. Dios nos ama de tal manera
que con ese amor intenso, infinito, que nos amó primero, también procederá a la disciplina cuando tenga que hacerlo. Así que vamos a desarrollar firmeza con un sentido muy claro de temor al juicio, de temor al juicio. Esa era la tercera clave que nos da nuestro capítulo 3, que es cómo ser un cristiano firme, cómo ser un cristiano firme. En ese sentido, veamos otra clave más en esta noche. Desarrolla firmeza no siendo demasiado confiado, no siendo demasiado confiado. Repito, desarrolla firmeza no siendo demasiado confiado. Una persona demasiada o demasiado confiado es alguien que tiene muchísima confianza en sus habilidades, en sus capacidades. Esa es una persona con exceso de confianza. Confía en sí mismo. Hay una sobrevaloración de la confianza o también vista como autoconfianza. Cuando tú y yo, como cristianos, vemos este punto, debemos de tener claro que cuando eres cristiano es peligroso, muy dañino tener demasiada confianza en uno mismo. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque en el mundo, y lo he dicho en otras ocasiones, se te enseña y se te forma con la mentalidad de que debes de confiar en ti mismo para todo. No se acuerdan ni siquiera de Dios, no. Confía en ti mismo porque tú lo puedes, porque naciste para triunfar y te meten y te hacen un lavado de cerebro que tú sales inflado como el hombre así, mole o Hulk, como le llamaban, ¿no? O como Hércules. Por eso es importante que tengamos claro la diferencia. El mundo te va a trabajar de esa manera a través de todos esos mensajes motivacionales. Pero en el Señor te dice, cuidadito, alto, stop, para ahí, no sigas de largo, porque esa sobreconfianza es dañina para ti. Ser demasiado confiado en tu justicia y en tu propia espiritualidad es mala señal, muy mala señal. Vemos que nos dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice lo siguiente. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. ¿Quién lo dice? Nada más y nada menos un hombre que lo experimentó en carne y hueso. Pablo, Saulo de Tarso. Acuérdense que este hombre tenía un currículo impresionante académicamente. Intelectualmente creo que no había otro en esa época igual a este hombre llamado Saulo de Tarso. Pero Dios, sí, lo paró, lo hizo caer en seco, le quitó la vista, camino a Damasco, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y el Señor Jesús lo envió a predicar el evangelio, pues efectivamente a los gentiles. En ese sentido, vemos ahora que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta dirigiéndose a sus hermanos allá en Corinto, a sus hermanos que estaban viviendo una vida espiritual media rara también por allá. Así que el que piensa estar firme, hermanitos, pilas, cuidado, mire que no caiga. Advertencias, muy clara. Si consideras que tú o tu posición, mejor dicho, tu posición en Cristo son infalibles, estás en peligro de desviarte del camino derecho. Mucha gente se considera infalible. Ah, yo jamás pecaré. Yo jamás caeré en esto. Yo jamás haré lo de acá. Yo jamás diré esto. Y se consideran tan perfectos, que yo conozco a algunos que ni siquiera aplauden, hermano, porque es la santidad caminando. Imagínense, hay unos que se tapan los oídos en el tiempo de la alabanza porque sus oídos santos se irritan también. Bueno, son muchos casos que tenemos para poder enlistarlos, pero de eso no se trata el estudio bíblico. El estudio bíblico se trata, amados hermanos, de la advertencia que Dios trae para ti y para mí. No con el ánimo de mirar a nadie que por su sobre o autoconfianza cayó un día.
cayó un día. He escuchado de algunos cristianos alardear sobre sus habilidades. Sus habilidades. No hay nadie mejor que ellos. No hay nadie más perfecto que lo que ellos hacen o dicen. No hay nadie que sepa más que ellos tampoco. Son tan infalibles que obviamente hay que alejarse un poco de ellos porque su santidad irradia tanto. Y estoy siendo sarcástico como Isaías. Por eso, eso es una confianza excesiva que es dañina, no solamente para la persona de manera per se, sino también para su prójimo, para su prójimo. Quiero contarles esta experiencia que al final del día creo que usted también lo pudo haber presenciado muy cerca a este siervo. Me recuerdo de un hermano de mi iglesia que regularmente se acercaba a mí cada domingo y me decía, pastor, su iglesia es demasiado buena. Muy buen sermón, excelente predicación. Me he llenado tanto de la palabra. Déjeme decirle que nunca me iré de la iglesia. Nunca me iré de la iglesia. Yo ya me sabía hasta de memoria, amados hermanos. Nunca me iré de la iglesia. Habló sobre un compromiso, no para con Dios, sino para con los hombres. Y también hacia la iglesia, con demasiada convicción. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El lugar físico llamado casa de oración, donde vamos como hijos de Dios a orar, adorar, alabar, exaltar el nombre del Señor y también alimentarnos de la palabra. Pero resulta que ese tipo de personas, o en particular esta persona, pocos meses después se fue de la iglesia y nunca regresó. Ahí usted se da cuenta, amados hermanos, de este tipo de confianza desarrollada sobre qué fundamento. Sobre los hombres, sobre sí mismo, sobre la iglesia. En ninguna parte de la Biblia nos manda a nosotros a confiar en el pastor, en sí mismo o en la iglesia. Dios es claro y Jeremías lo dijo, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El mismo salmista dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Siempre va a haber bienaventuranza en confiar en Dios. E incluso el mismo Jeremías habla acerca de que maldito el hombre que confía en el hombre. Claro, el contexto es salvación. Pero en medio de eso, usted y yo tenemos que desarrollar la confianza es en Dios y nada más que en Dios. Sostenernos en el Señor. Cuando un cristiano continúa alardeando de sus fuerzas, Satanás está que lo escucha atentamente a través de sus emisarios y decide tentarlo. En el área que tenemos confianza excesiva es la que podemos estar más débil porque bajamos la guardia. Ahí estamos bajando la guardia. También podemos darnos cuenta que cuando un cristiano tiene demasiada confianza por la forma en la que habla de las debilidades de los demás, hay gente que solo se sienta a señalar, a juzgar, a ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en su propio ojo. E incluso podemos escuchar a muchos cristianos que critican a otros como si ellos nunca pudieran cometer los mismos errores. Y eso es terrible. Sobreestiman su propia habilidad y ven con desprecio a otros. Necesitan ser humildes. De otro modo, un día vamos a encontrarnos en esos mismos zapatos. Y para gran sorpresa, permanecer en la ruta correcta es importante, amados hermanos, para poder tener y alcanzar esa gracia que Dios derrama día a día sobre nosotros. No confiar en nuestra propia fuerza. No confíes no te soportes en tu propia prudencia. Al final del día, el que se soporta en su propia prudencia, amados hermanos, cae, flaquea, es derribado, derrumbado. Y por eso vemos a nuestro alrededor muchos siervos de Dios, hombres y mujeres de Dios,
que por jactarse tanto en sí mismo han fracasado. Y tristemente lo podemos decir en este día. Cuando David supo que Saúl estaba muerto, por ejemplo, no lo ridiculizó, ni tampoco se regocijó por su muerte. Algo que caracterizaba a David, era un hombre temeroso de Dios y decía: lejos esté de mí tocar un cabello del ungido de Jehová. David tuvo oportunidad para haber matado a Saúl, no una, más de una vez, pero no lo hizo. No lo hizo, jamás lo hizo. Y en el momento que él se enteró de que Saúl había muerto, él jamás lo ridiculizó, ni tampoco dijo: uy, por fin se murió este enemigo mío. David pudo haber arremetido contra Saúl criticándolo en ese momento. Pudo haber aprovechado esa oportunidad para hablar de cómo Saúl había sido desobediente y terco. Porque algo que fue Saúl fue orgulloso. Algo que fue Saúl producto del orgullo, desobediente, terco. Tanto así que Dios lo desechó y fue el mensaje que le envió a través del profeta Samuel. Pudo haber incluso David intercambiado opiniones respecto a qué fue lo que llevó a Saúl a su caída. Pero jamás David hizo leña del árbol caído. Nunca lo hizo. En lugar de eso, David dice las siguientes palabras. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente: no lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. David hasta el final respetó a Saúl, vivo y muerto. Él jamás se jactó de sí mismo, jamás sacó en cara a Saúl que él ahora era el ungido para tratar de sacar provecho psicológico o emocionalmente en contra de Saúl. Siempre respetó, siempre actuó con el temor de Dios. Aunque David no tenía problemas de terquedad y desobediencia, no se aventuró a denunciar a su predecesor porque fuera débil, porque algo que evidencia el orgullo, algo que evidencia la necedad y la desobediencia, es debilidad, debilidad. Así que cuando usted ve una persona plástica a su alrededor, cuando usted ve una persona orgullosa, jactanciosa, prepotente, altiva, son personas débiles y débiles en todo el sentido de la palabra. Por eso tú y yo debemos de aprender algo de este ejemplo en el caso de David. El que piense estar firme, como dijo el apóstol Pablo, mire que no caiga, mire que no caiga. Así que tenemos que desarrollar firmeza, no siendo demasiado confiados en nosotros mismos. No descansemos nuestra relación con el Señor en nosotros. Descansémosla en Cristo Jesús, el que hizo posible que tú y yo podamos tener una verdadera relación con el Padre. Debemos acordarnos siempre de que estábamos enemistados con Dios, estábamos distanciados de Dios, pero Jesús nos reconcilió por su muerte, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Jesús hizo posible aquello. Por lo tanto, nuestra confianza de que ahora usted y yo tengamos un nombre en el libro de la vida, que ahora usted y yo tengamos ese nombre nuevo en la eternidad, no es producto de lo que nosotros somos capaces de hacer o dejar de hacer. Es solo la gracia y la misericordia de Dios por medio de Cristo Jesús que nos ha alcanzado. Y todavía, haciendo referencia a la dispensación de la gracia, aprovechemos la oportunidad de predicar el evangelio de Cristo. El Señor no tiene por tardanza su promesa, sino que Él anhela que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo van a proceder al arrepentimiento? Escuchando el mensaje de salvación y vida eterna. He ahí la necesidad de que tú puedas poner las manos en el arado. Qué importante, amados hermanos, es que día a día pongamos las manos en el arado. Por eso nos estamos fortaleciendo a través del discipulado, que el Señor, a través
de su palabra trae a nuestras vidas. Todo discípulo de Cristo Jesús hace lo que el maestro nos enseña como ejemplo. Jesús maestro, Jesús ejemplo digno a seguir. Veamos otra clave en nuestro capítulo 3. Una quinta clave es desarrolla firmeza no siendo duro y terco. Desarrolla firmeza no siendo duro y terco. Veamos qué dice Eclesiastés 4:13. Eclesiastés 4:13 dice lo siguiente: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Lo vuelvo a repetir porque cada proverbio es rico en sí mismo, ¿no? Enriquece nuestra vida. Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo y necio que no admite consejos. Bueno, ¿con quién se identifica usted en esta noche? ¿Con un muchacho pobre y sabio o como un viejo necio que no admite consejos? ¿Cómo usted se identifica en esta noche? Yo creo algo, ¿no? Bueno, al final del día todos vamos caminando hacia las canas. Y bueno, en el mundo, secularmente hablando, se dice que las canas son nobleza. Bueno, en cambio uno a través de la vida espiritual sabe que esto, si es una persona cristiana, esas canas también son sabiduría. Tanto así que el mismo salmista decía, enséñame, oh Dios, a contar mis días de tal modo que traiga sabiduría a mi corazón. Y bueno, eso en el marco de la transitoriedad del hombre en esta tierra. Cuando vemos a alguien de 70, 80 años, consideramos que es alguien en Cristo Jesús, siendo cristiano sabio, ¿no? Que ha adquirido la sabiduría del Señor. Y tú aspiras que esas personas sean personas que puedan dejarte en su legado ejemplos dignos a seguir. Que su mentoreo indirecto sea un buen testimonio, sea una buena referencia de alguien que logró vivir bajo el temor del Señor. Y eso es lo que uno anhela en la vida cuando tiene personas maduras delante de sí. Pero qué triste que más bien esas personas maduras y que dicen ser cristianas se comportan como el rey viejo y necio que no admite consejo. En ese sentido, si conoces a un cristiano terco que no hace caso de los consejos, hablando de hombre o mujer, por cierto, estás viendo a alguien que puede desviarse de las sendas de justicia. Hay gente que siendo adulta mayor, se le aconseja una vez, se le da consejo dos veces, se le habla con amor, se le habla con misericordia, y llega un momento que tú dices, Señor, ya no sé qué más que hacer. Señor, te la entrego a ti o te lo entrego a ti. Qué triste, amados hermanos, porque al final del día, ese tipo de comportamiento, de terquedad, de necedad en ciertas personas, lo que va a provocar es que se desvíen de la senda de la justicia, de caminar por donde Dios ha trazado, camino y calzado llamado camino de santidad. Son personas que se retraen en sí mismos, personas que quieren imponer su conocimiento ínfimo a lo que Dios aconseja a través de su palabra. Por eso, amados hermanos, la palabra es muy clara respecto a lo que tiene que ver con ciertas posturas que Dios rechaza. Porque una postura de alguien terco, alguien necio, es alguien que está débil a través del orgullo, que no acepta consejos de nadie. ¿Quién más podría aceptar consejos sino una persona humilde? Pero cuando vienen personas que porque creen tener muchos años más que tú, te dicen, no, estás equivocado. Y te quieren imponer su filosofía, su pensamiento. Yo he dado consejería a lo largo de mi vida cristiana a muchos cristianos que nunca cambian su estilo de vida. Nunca cambian su estilo de vida a pesar de todo lo que se les dice.
Y lo más interesante es que uno sabe cómo van a terminar porque no aceptan el consejo. La crónica de una muerte anunciada, amados hermanos. Vienen por un problema, se las aconseja qué tienen que hacer a la luz de la palabra, hacen lo contrario. Regresan después de un tiempo con el mismo problema, pero con agravante. Se le aconseja lo que la palabra de Dios dice, hacen lo contrario. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué entonces te acudes a pedir una consejería si quieres seguir imponiendo y haciendo lo que te place? Están inclinados a hacer lo que bien les venga en gana. No escuchan consejo. No escuchan consejo. Acuérdese el caso de Samuel con el caso de Saúl. Samuel traía el consejo de Dios, se lo daba a Saúl, Saúl hacía lo que le placía. ¿Cuál fue el final de Saúl? Dios lo desechó. ¿Y cómo murió? Todos necesitamos consejos. No importa si usted tiene 70, 80 años, o tiene apenas 20, 25 años, o tiene 15 años, o tiene 50. No importa si es soltero, es casado o es viudo. No importa si usted tiene hijos o no los tiene. No importa si es abuelo. Todos necesitamos escuchar consejos, porque nunca terminaremos de aprender todo. Más aún, nunca terminaremos de apropiarnos totalmente de la palabra de Dios. La palabra dice en Proverbios 11:14 lo siguiente: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Wow. Esto de aquí incluso llega preciso para estos tiempos, para nuestro país. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud de consejeros hay seguridad. Por lo tanto, amados hermanos, no cierre sus oídos, no cierre su corazón al consejo de Dios. Y si usted tiene un problema y busca consejo a la luz de la palabra del Señor, ha de ser para poder aplicar lo que Dios le quiere decir a través de un siervo o de una sierva del Señor. Anécdota para este punto. Cuenta un pastor lo siguiente. Recuerdo que a una joven le aconsejé que no continuara con cierta relación enfermiza. Esas relaciones tóxicas, ¿no? Esa palabra tóxica hoy en día es muy común en nuestros medios. Le pregunté a la joven, ¿qué te hace diferente a las otras chicas que él ha votado? Él ha tenido 17 novias y tú eres la número 18. O sea, era un don Juan, aquel joven. La única diferencia entre tú y las otras es que tú eres nueva para él. Pero un día te volverás vieja, junto como las otras. Y entonces te va a desechar, te va a botar. Pero ella, a pesar del consejo, continuó yendo detrás del amor de su vida. ¿Cuál es el final de esa historia? Pues usted ya lo sabe. Así de sencillo. Hay mucha gente, amados hermanos, que no quiere escuchar consejos. No quiere escuchar consejos. Así que tú que me estás escuchando en este día, no cierres tus oídos a la voz de Jehová. No cierres tus oídos, no cierres tu corazón a la voz del eterno y soberano Dios, que día a día a través de su palabra viva y eficaz, Él trae mensaje, consejo, alimento, nutriente espiritual para tu vida. ¿Hay alguien a quien Dios haya bendecido poderosamente aún siendo terco y rebelde? Y espero que usted no me diga yo, no espero que no diga eso. Definitivamente no creo que haya, ¿no? No creo que Dios bendiga a alguien poderosamente, aún que esa persona sea terca y rebelde. Porque la terquedad y la rebeldía, pues, amados hermanos, trae como consecuencia pecado, es desobediencia, desobediencia. La terquedad hacia Dios, la terquedad hacia su palabra, la terquedad hacia sus pastores y hacia los consejos bíblicos es señal de que
te desviarás del camino correcto. Hay mucha gente que quiere escuchar solo lo que le conviene, lo que le agrada nada más. A la gente no le gusta escuchar la palabra que confronta el pecado. Por eso tenemos lo que tenemos hoy en el mundo entero respecto a las iglesias y a las mega iglesias. Entonces usted saca ahí la diferencia. En las iglesias van a confrontarte con el pecado, te va a confrontar con la palabra del Señor, te van a dar alimento espiritual, te van a dar alimento sólido, te van a instar a buscar al Señor día y noche, te van a exhortar a que te alimentes y te nutras espiritualmente. A diferencia de las mega iglesias, en donde entran y salen de la misma manera. Por eso, hoy por hoy, el Señor trae este tipo de estudio para decirle a su pueblo: necesito que se fortalezcan, necesito que sean cristianos firmes. Y por eso les recomiendo estas claves para que ustedes puedan desarrollar ese tipo de cristianismo firme en el Señor. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 5 claves que hemos visto hasta el momento en este capítulo 3, que las voy nuevamente a recordar. Primera, desarrollo firmeza no amando al mundo. Segunda clave, desarrolla firmeza no codiciando las cosas de este mundo. Tercera clave, desarrolla firmeza con un apropiado temor al juicio. Cuarta clave, desarrolla firmeza no siendo demasiado confiado. Quinta clave, desarrolla firmeza no siendo duro y terco. Y aún nos quedan, amados hermanos, 2 claves más que ver la siguiente semana en nuestro capítulo 3, cómo ser un cristiano firme, dentro de nuestro estudio bíblico discipulado que fortalece. Vamos a quedar hasta ahí en honor al tiempo. Amados hermanos, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por lo recibido. Y es importante, amados hermanos, que usted haga cada día que tenemos estudio bíblico una evaluación. No se preocupe por lo que no logró captar, porque tiene la oportunidad de seguir revisando los audios o los videos que se van grabando y se suben a las redes sociales. Más bien ocúpese de lo poco que tal vez captó en esta noche y eso póngalo en práctica. Póngalo en práctica. Lo que usted recibe de gracia, póngalo en práctica. Aprópiese, empodérese, comparta lo que Dios trae como bendición para su vida. Vamos a orar. Padre bendito, Padre de bondad y misericordia, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, Señor, en este día precioso, un día que tú nos has dado, Padre bendito, en esta maravillosa oportunidad de estudiar tu palabra, palabra tuya, palabra viva y eficaz, palabra que nos nutre, palabra que nos alimenta para poder crecer, desarrollar y madurar espiritualmente. Que nuestras decisiones estén enmarcadas día a día, Señor, en la sabiduría que obtenemos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, por todo lo que traes a cada uno de nosotros en este día. En el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos la honra y la gloria a ti, Padre eterno, Padre de bondad y misericordia, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, amados hermanos, que tengan una excelente noche. Shalom. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.